barras por aquí porque a veces ocultan textos o imágenes. Mi nombre es Henry Chisman. Yo soy odontopediatra y también soy ortodoncista. Trabajo desde hace 22 años en la Facultad de Odontología. Ahora en abril de este año voy a cumplir 22 años de estar laborando para Facultad de Odontología. En el departamento de odontopediatría tengo menos tiempo porque yo comencé trabajando en el departamento de diagnóstico. Y gracias a Dios se tuvo la posibilidad de que la facultad me apoyara para irme a estudiar el posgrado en odontología pediátrica. Y luego, pues, las personas que bien estuvieron en la administración y en la coordinación, pues, pudieran hacer ese traslado correspondiente para poder replicar todo lo que uno estuvo aprendiendo en ese posgrado. Para mí es un verdadero gusto, en nombre del departamento, darle la bienvenida a este tema número 5, que corresponde al manejo conductual del paciente pediátrico. Pero antes de comenzar, yo necesito que nos pongamos en contexto. El día lunes yo pedí un espacio a la doctora María Eugenia Castillo para poder compartirles y sugerirles que se metieran a la casilla correspondiente a este tema. Hay una ruta de información importante que yo necesitaba que ustedes tuvieran, que la vamos a ver a continuación. Pero los objetivos de este tema son los siguientes. Yo necesito, y nosotros en el departamento necesitamos que al finalizar el tema, este segmento del curso de odontopediatría, ustedes puedan conocer e identificar los factores que pueden influir positivamente o negativamente en la conducta del paciente niño. ¿Por qué no decirlo? Hoy que estamos en jueves hay promoción al 2x1. Quiero contarles que mucha de la información que vamos a tratar en este segmento del curso también les va a servir para atender a los pacientes adultos, ¿verdad? Porque no todos tenemos las mismas concepciones, aptitudes y actitudes para poder llegar a una consulta dental, a una consulta médica. Y entonces ustedes van a aprender algo que les va a servir tanto para cuando estén abiertas las clínicas de la facultad, que primeramente Dios sea pronto, ustedes puedan estar en el departamento de diagnóstico, en operatoria, en prótesis fija, en prótesis total, en la clínica de exodoncia y usar mucha información de la que estaremos viendo en este apartado. También queremos indicarles o que los objetivos o las competencias que ustedes alcancen es conocer y también identificar las técnicas del manejo conductual pediátrico más frecuentes que se utilizan en la actualidad. Hay mucha literatura, hay mucha información desde hace muchos años. La Academia Americana de Odontopediatría, la Academia Europea de Odontopediatría, las journal de Brasil, los journal de Chile, de México, hablan mucho respecto a tantas clasificaciones de técnicas del manejo conductual. Y si nos ponemos a investigar, nos vamos a hacer un poco lío porque hay muchas clasificaciones y hoy ustedes conocerán una forma muy sencilla de poder clasificar estas. Como tercer objetivo de este segmento es conocer las técnicas del manejo conductual del paciente pediátrico que usaremos en Facultad de Odontología. ¿Cuáles no usaremos y por qué? ¿Y por qué es que no las vamos a utilizar? Entonces,
Ya sabiendo cuáles son los objetivos que nosotros queremos alcanzar al finalizar este segmento que ustedes aprendan, quiero recordarles esta ruta de aprendizaje que ustedes pueden tener en su plataforma, en la plataforma Moodle, en donde aparecen 5 pasos importantes para poder alcanzar los objetivos que acabamos de mencionar. El primero de esos pasos era la lectura previa, una lectura previa a esta videoconferencia y también a unas cápsulas informativas. Esta lectura previa es un compendio, una recopilación de mucha literatura que habla respecto a técnicas del manejo de la conducta en odontología pediátrica y que nosotros en nuestro curso le llamamos manejo conductual del paciente pediátrico. El paso número 2 era que ustedes a partir del lunes, porque esto ya estaba abierto para que ustedes ya pudieran visualizar y conocer, está el segmento de cápsulas informativas. En él se encuentran 4 enunciados y en cada uno existe un enlace. En ese enlace o esos 4 enunciados prácticamente está resumida la temática que nosotros queremos que ustedes aprendan, identifiquen, conozcan y si es posible puedan aplicar en sus pacientes. Como repito, primero Dios, ya estén abiertas las clínicas de la facultad muy próximamente y puedan ustedes aplicar esta metodología que estamos aprendiendo. Quiero decirles también que no se sientan mal con un tema de 1 hora y media, con un segmento en una plataforma, no va uno a ser experto en manejo conductual. Definitivamente no es esto. ¿Quién me puede decir quién sabe utilizar o quién sabe manejar bicicleta? Me imagino que hay bastantes de los que estamos presentes que sabemos utilizar bicicleta. Me imagino que motocicleta también hay bastantes personas que saben utilizar y mis respetos porque se necesita de mucha habilidad, de mucha práctica para aprender a manejar estos vehículos. Pero en realidad, cuando nosotros aprendimos a usar la bicicleta o la motocicleta o el vehículo, posiblemente nos dieron una instrucción teórica. Y esa instrucción teórica es la que estamos nosotros brindándoles a ustedes. Pero ustedes aprendieron a manejar estos vehículos solamente con la instrucción teórica o tuvieron que practicar. Tuvieron que practicar, tuvieron que invertir tiempo en estar probando. Me voy a subir por este lado, el lado derecho, el lado izquierdo. ¿Hablan del equilibrio? Sí, el equilibrio. Y la definición del equilibrio es ta. Pero el equilibrio lo vamos a experimentar hasta que ya estemos subidos en la bicicleta. Hasta en ese momento es que vamos a poder conocer y saber en qué consiste ese equilibrio y cuál es nuestro equilibrio. ¿Cómo vamos a pedalear? ¿En qué momento vamos a ejercitar la pierna derecha, la pierna izquierda, las manos? Es un proceso de aprendizaje que conlleva elementos teóricos y prácticos. Entonces, con esto yo les quiero decir que vamos a intentar transmitirles todo lo que esté a nuestro alcance de manejo conductual del paciente en general y específicamente del paciente pediátrico. Como un paréntesis, yo fui estudiante como ustedes hace muchos años atrás, no les quiero decir desde cuándo, aproximadamente 97, me parece ser que estuve en el 4º año de la carrera. Y mis profesores en ese momento fueron el doctor Mario Taracena, que es el director actual, la doctora María Eugenia Castillo, el doctor Marvin Maas y la doctora Lucrecia Chinchilla. Ellos fueron mis profesores y yo aprendí muchísimas cosas de ellos. Inclusive,
si ustedes ya recibieron clase en periodoncia, existe un profesor allí, Kurda Hinten. Él también pertenecía a la plana de ortopediatría y él también me capacitó. Y aprendí elementos importantes del manejo de la conducta de cada uno de mis profesores. Y esto fue la inspiración para que en algún momento yo me capacitara, me especializara, gracias a Dios y gracias a la facultad, en odontología pediátrica. Entonces, vamos a entrar al paso número 3, que es el que estamos actualmente. Los estoy poniendo en contexto de qué es lo que van a encontrar en esa infografía, porque a veces encontramos algo y tenemos dudas, consultas, ¿sí? Como aquí bien dice, yo quiero recapitular del tema. ¿Por qué? Porque es un contenido que por lo menos se necesitan unas 5 horas, por lo menos, de teoría y conocer tópicos y aspectos importantes de la conducta, de la psicología del niño y del adulto también, porque tenemos que conocer mucho de los padres de familia y del entorno del paciente, y también de técnicas del manejo conductual. Entonces, por eso es que tuvimos la idea de poder colgar esas cápsulas informativas, ese documento que se encuentra ahí a disposición de ustedes. Yo no lo voy a quitar. Ahí lo pueden consultar ustedes cuantas veces lo crean necesario. De repente lo pueden poner ahí para cuando van manejando, cuando van haciendo alguna actividad también, porque realmente existe audio y existe video también ahí para que ustedes aprendan. Entonces, vamos a entrar un poco a esa recapitulación de nuestro tema, manejo conductual del paciente pediátrico. Yo les quiero decir y les quiero mencionar que vamos a tener los subtemas siguientes. Y estos serán los factores que pueden influir en la conducta, en esa forma de actuar de nuestros pacientes y cómo se va a comportar en general y en ese momento, cuando tengamos ese acercamiento, ese escenario en la clínica dental, ya sea de la facultad o de sus clínicas privadas. Y el otro subtema serán las técnicas del manejo conductual más usadas con mayor frecuencia que podemos tener y que son muy sencillas realmente. Muy sencillas de leer, muy sencillas de ver, pero como el aprender a manejar la bicicleta necesitamos tener práctica. Y la práctica la tenemos a través de la tutoría, la instructoría de todos los miembros del departamento que conformamos, hasta la licenciada Blanqui ya conoce mucho de las técnicas del manejo de la conducta, no del paciente, sino de los estudiantes, para poderlos manejar en su oficina en el momento que llegan a consultarle muchas cosas, ¿verdad? Pero ella nos puede ayudar muchísimo también en este tema. Para comenzar, yo quiero que ustedes visualicen y tengan en su mente que van a existir 4 tipos de pacientes de acuerdo a su comportamiento y de acuerdo a la escala de Frankel. Frankel fue un investigador muy, muy bueno que se apasionó por la conducta del ser humano, hizo muchas investigaciones de tipo transversal y longitudinal, y él aterrizó indicando que hay 4 comportamientos del ser humano y sobre todo del paciente niño. El tipo 1 es aquel tipo que definitivamente es negativo. Es aquel niño, aquella niña que nomás le dicen, vamos a ir a la clínica dental, o vamos a ir con el pediatra, o vamos a ir con la enfermera, o vamos a ir al centro de salud, o vamos a ir al puesto de salud, ya comienza a llorar, ya comienza a tener dolor de estómago, maripositas, náuseas, vómitos, llora, patalea, rechaza, se agarra del pilar de la casa, se agarra de la mamá porque el papá lo va a llevar y como que es araña de corpus, ¿verdad? Entonces no logramos despegar y no logramos que este niño o esta niña podamos ni siquiera sacarla de la casa. O por lo menos si la sacamos de la casa,
porque a veces hay conductas muy, muy autoritarias de los padres que se sacan el cinturón, que agarran la suave chapina. Saben ustedes que también este es un instrumento de manejo conductual en nuestros tiempos, la suave chapina, la chancla, ¿verdad? Que nos daban con la chancla a todos nosotros cuando nos portábamos mal. Y entonces lo logran sacar a la fuerza. Es un paciente que difícilmente lo vamos a poder manejar nosotros en la facultad. Los compañeros docentes definitivamente lo pueden manejar y tal vez se tenga que hacer de maneras especiales. El tipo 2 es aquel paciente que es negativo. Es negativo, pero de repente puede colaborar. Difícilmente acepta de primas a primeras un tratamiento dental o una visita al dentista con el pediatra, al laboratorio clínico, al centro de salud, al hospital. No coopera porque se pone rebelde, porque se pone ansioso, porque llora, pero está ahí, está en el lugar, aceptó a ir, no se tiró al suelo, no se agarró del pilar, no se agarró de la abuelita, eh, llegó, pero está llorando, está muy ansioso, está lloriqueando, está maltratando a veces, ¿verdad? A veces ha sucedido, pero nosotros con las herramientas que vamos a conocer podemos intentar por lo menos que entren a la sala de espera y va a ser un logro que podamos hacer que entren al espacio operatorio, que de repente ya se logren sentar en la silla dental. Eso va a ser por lo menos un éxito para nosotros. El tercer tipo es aquel paciente que es positivo. Son positivos porque aceptan el tratamiento, aceptaron ir a la sala de espera, aceptaron irse al carro o en camioneta, aceptaron llegar hasta la sala de espera, llegaron hasta el espacio operatorio, pero son cautelosos. Preguntan todo, son curiosos, ¿esto para qué es? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me va a doler? Son las preguntas características y más importantes y frecuentes que los niños hacen. El cuarto tipo es el definitivamente positivo. Es aquel paciente que cuando le dicen, mira, mijo, vamos a ir con el dentista a la facultad de odontología. Se pone tan contento el niño como que si le estuviéramos diciendo, mira, te voy a llevar a ver el partido del clásico de fútbol español Barcelona-Real Madrid. Se pone tan emocionado, tan contento, tan feliz. ¿Por qué? Porque es un paciente que con todas las condicionantes hacen que él tenga su mente clara y le guste asistir. Entonces, Franklin indica tipo 1, definitivamente negativo, tipo 2, negativo, tipo 3, positivo y tipo 4, definitivamente positivo, que normalmente a la facultad llegan tipo 3 y tipo 4. Algunos tipo 2 y muy pocos tipo 1. Muy pocos porque casi que no van a lograr llegar a la facultad, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién me quiere decir? ¿Quién me quiere apoyar para compartir y que me indiquen cuáles son los dos grandes grupos que yo les presenté en el documento, la lectura previa y en las cápsulas informativas, por si los pudieron ver? ¿Cuáles son los dos grandes grupos de factores que influyen en el manejo de la conducta del paciente pediátrico? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me quiere ayudar? Hagamos esta videoconferencia en 2 días, hagámosla amena. Los factores psicológicos. Los factores psicológicos, muy bien, muy bien. Esos son el primer grupo, el primer gran grupo de los factores que pueden influir. ¿Y cuál es el otro segundo gran grupo de factores que nos pueden influir en la conducta del paciente niño? Los físicos y ambientales. Los físicos ambientales. Muchas gracias, muy amables. Entonces, como sus compañeros acaban de mencionar,
existen dos grandes grupos de factores que influyen en la conducta del paciente en general y del paciente pediátrico. Los psicológicos son factores intrínsecos, son factores que se encuentran dentro de la persona, son las emociones que un ser humano puede tener ante un estímulo. Y estos factores pueden ser, por ejemplo, la influencia de los padres de familia, el papá, la mamá, el hermano, el tío, el amigo, el vecino, la señora que se queda en casa cuidando, ¿verdad? Todas estas personas, todo este entorno familiar puede afectar positivamente o negativamente ante la conducta del niño. Fíjense ustedes que fui con el dentista y me sacó una muela, pero no me agarraba la anestesia y vieran que estuvo forcejando el dentista y miren que me sacó sangre. Todo esto el niño lo va escuchando, lo va asimilando. Y entonces, tal vez en ese momento, la persona, el adulto, la señora, pudo haber ido demasiado ansiosa, pudo haber tenido algún absceso, pudo haber tenido una hiperemia pulpar y le quitaron la pieza dental en presencia de dolor. Y entonces se complicó todo, movió la mano, se le salpicó la sangre y entonces ella creó un teatro que toda esa conversación el niño la está escuchando y la está asimilando. Pero también está la contraparte si esa experiencia de esas personas, de ese entorno son agradables, puede afectar y puede influir en la conducta del niño, para que un niño sea positivo o definitivamente positivo. Fíjense que fui con el doctor Más. Él es un excelente odontólogo, miren, es buena gente, él le platica a uno de todo, es de mente abierta, hasta me ofreció un cafecito, fíjense ustedes, y encima de todo me dio un premio y me dio una consulta siguiente gratis. ¿Cómo no van a influir esas características en el niño? Definitivamente eso hace que nuestro paciente sea muy colaborador, muy positivo, definitivamente positivo o que sea positivo, ¿verdad? Otro factor que va a influir, que son factores psicológicos, ¿verdad? Y factores psicológicos, las emociones. Y hay personas que de manera innata pueden ser muy ansiosos, muy tímidos, muy introvertidos, que solamente escuchan lo que es la puerta abrirse o cerrarse y ya se recuerdan de la película de esta de miedo del aro y entonces ya comienzan a fantasear. Hay pacientes que son muy ansiosos por su personalidad. Ya es su forma de ser, ya ellos crecen con esas genes, esas genética, y entonces son pacientes que necesitamos apoyarlos mucho y necesitamos utilizar técnicas del manejo de la conducta, de modificación de su personalidad, de su conducta, de su forma de pensar para poder atender. Así como pacientes tímidos, hay también pacientes que son autoritarios, hostiles, alegadores, mandones. Y muchas veces incluso esa forma, esa personalidad del niño a veces no es innato, no que está influenciado por el factor anterior, por la influencia de los padres, del papá, de la mamá, del abuelito, del hermano, que son personas que normalmente gritan, minimizan los derechos de la otra persona, de la mamá, hay violencia intrafamiliar, y entonces son muy permisivos, o son padres de familia muy permisivos, como decimos nosotros normalmente, muy alcahuetones, y entonces permiten que los niños digan, hagan, pataleen, que no les toquen a su papito o a su mamita, porque se las van a ver con ellos. Entonces también esa personalidad puede verse afectada
Y estas situaciones las podemos observar en la primera visita, en el primer contacto que tengamos con nuestros pacientes y sus encargados. También está el tercer tipo de personalidad del niño, que son pacientes muy distraídos. A ellos les va igual el mundo. Si el mundo se cae, si la mamá le da su incaparina, si le pone su refacción, si le den sus cuadernos, si lo llevan al colegio, si lo abrazan, le da igual. Así como podemos pensar de que alguno de ustedes posiblemente no existan en este grupo, pero tal vez a alguno les dio igual la instrucción de meterse al apartado 5, leer la lectura previa y las cápsulas informativas. Yo sé que todos ustedes son muy buenos, son muy capaces, son muy responsables y no hay ninguno de los que tengan este comportamiento ante cualquiera de los temas del curso de odontopediatría. Entonces, la personalidad del niño también es importante saberla, conocerla, conocer a ese niño, cómo es su personalidad para poderle ayudar. Otro de los factores psicológicos importantes que nosotros queremos orientarlos a ustedes es la edad del paciente. Entre más corta sea su edad, más inmadurez emocional, psicológica pueden tener. Y no es culpa del niño, no es culpa de sus papás, no es culpa del entorno. Cada persona emocional, psicológica y biológicamente hablando madura en el momento que esa persona le toca hacer. Entonces, pacientes muy pequeños normalmente no podemos atenderlos porque tienen lo que es un miedo al daño físico. Hay personas que desde que son chiquititos no les gusta irse a cortar el cabello, por ejemplo. Hay personas que son muy chiquitas que realmente tampoco les gusta que les corten las uñas, ¿verdad? Porque tienen ese temor a ese daño físico. Claro está, también hay experiencias previas, posiblemente a la hora de cortar muy cerquita al dedo, pudieron haber cortado un pellejito y lastimar y entonces ya quedó una experiencia. Pero emocionalmente, psicológicamente hablando, entre más pequeño es un niño, menos maduración tiene y menos capacidad de poder seguir una, dos, tres o cuatro instrucciones de las que podemos dar en la clínica. Por eso nosotros en odontopediatría, en la Facultad de Odontología, hemos acordado con todos los profesores que atenderemos niños y niñas a partir de los 5 años de edad. ¿Por qué? Porque ya es un momento cronológico que ya podemos estar seguros que existe esa maduración psicológica. Y estos niños, entre más edad tengan, van a poder ser más positivos ante nuestras instrucciones. Ya van a poder acatar 2 o 3 o 4. Por favor, acuéstate, abre tu boca, no te muevas, cierra tus ojos, vamos a contar números, etcétera, etcétera, etcétera. Niños más pequeños es más complicado, es más difícil. Otro factor que puede influir mucho en el comportamiento de los niños son sus antecedentes odontológicos o médicos de él mismo. Lo que hablábamos hace un rato. Si a un niño le cortan las uñas desde pequeño y le lastiman, ¿creen ustedes que se va a dejar la próxima vez? Él va a tener un recuerdo y él va a asociar nuevamente a ese dolor que sintió, ese ardor a la hora de lavarse las manos después, a la hora de comer una ensaladita y tener un poco de limón. Hay muchos pacientes que por su situación socioeconómica no pueden acudir a clínicas dentales privadas. No pueden ir a la clínica de la doctora Castillo, que ya tiene una clínica muy bonita. Ella mis respetos con técnicas del manejo de la conducta.
no pueden ir a la clínica de la doctora Lucrecia Chinchilla, que también ella es muy, muy buena, tiene mucha paciencia con los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos les queda recurrir a un centro de salud, a un hospital nacional o a un hospital semiprivado. Y entonces hay momentos que hay tantos niños o tantos pacientes para atender que ese odontólogo, en lugar de dar tratamientos de calidad, a él le piden tratamientos, le piden cantidad de tratamientos. Tiene que atender 12 pacientes en 4 horas. Imagínense ustedes, 12 pacientes en 4 horas. Solo como un paréntesis, nosotros en Facultad de Odontología, antes de pandemia, los turnos de odontopediatría eran de 2 horas. Imagínense, 2 horas para atender un paciente, un procedimiento o 1 o 2 dientes, por ejemplo. Imagínense 2 horas. Y un odontólogo en estas condiciones les están pidiendo en 4 horas atender 12 y 15 pacientes. Entonces ya se podrán imaginar las experiencias que pueden resultar de acudir a esos centros de asistencia médica dental. Pero también está la otra cara de la moneda, en donde fueron a la clínica del doctor Taracena, fueron a la clínica de la doctora Ana Lucía Arévalo, fueron a la clínica del doctor Enrique Galvez Sobral, fueron a la clínica de la doctora Ingrid Molina, y entonces tuvieron una experiencia muy, muy buena, manejaron adecuadamente su conducta de ese paciente y de los padres de familia, y entonces al final de la cita, ok, como eres mi amigo, eres mi amiga y colaboramos y te curamos, te ayudamos a que ese diente, a que esa molar, a que esa muelita ya no te duela, entonces tienes derecho a un premio. Esa es parte de un refuerzo positivo que podemos dar. Y esa es parte de las técnicas del manejo conductual de modificación de conducta, ese refuerzo positivo que puede ser un juguetito, como un aviso parroquial, perdón que use el término, pero como un paréntesis. Estos juguetitos, más o menos en el centro, a nivel de la 14 o 15 calles sobre la Tercera Avenida, los venden por docenas. Pónganse de acuerdo ustedes con sus compañeros a ver quién va, hacen la cooperacha. Y hay cartones de esos juegos que valen 15, 20 quetzales, ¿verdad? Entonces, para que se den una pequeña idea, algo monetariamente tan sencillo puede hacer feliz a un niño, a una niña que entra con mucha ansiedad. Entonces, los antecedentes odontológicos son importantes, regresemos al tema, pueden ser experiencias no muy agradables y experiencias buenas. Y entonces esto va a influir mucho en la conducta de ese paciente en el momento que llegue nuevamente. Como mencionaron también, existen factores físico-ambientales. Además de los intrínsecos, las emociones, lo que el niño, lo que el paciente piensa de la consulta dental, a veces hay situaciones externas que pueden influir en ese momento, en ese día, en la conducta del paciente. Y dentro de ellos, los más importantes son los siguientes. La ausencia o la presencia del padre de la familia, de la mamá, del papá, del encargado, del hermano, del tío, de la abuelita, del guardaespaldas, de la niñera, va a ser importante o no en el manejo de la conducta. En pacientes muy chiquititos, como vimos, las edades cortas, menos de 5 años, ellos necesitan tener a su mamá, aunque no agarradas de la mano, pero necesitan tener a su mamá, a su papá, a su encargado ahí a la par, porque tienen miedo a que les hagan un daño físico. Entonces, el tener a la mamá, al papá, al encargado, allí les da esa seguridad, ese confort, esa tranquilidad que ellos van a estar bien. Por eso es que nosotros atendemos pacientes de 5 años en adelante, porque imagínense ustedes,
allá en odontopediatría hay 27 puestos de trabajo. Si no estoy mal, ¿verdad, Blanqui? 27 puestos, lo que hay. Sí, así es, doctor. Muy bien, gracias, Blanquita. Imagínense tener 27 operadores, porque ya más o menos, no sé si ya hablamos de cómo es que van a trabajar ustedes y bueno, les adelanto un poquito. La forma de atender niños será de coaprendizaje. Ustedes harán parejas de manera afín para atender un paciente. Entonces uno será el operador y la otra parte de la pareja será el asistente para que no se pierda tiempo. Y los turnos de aquí en adelante me parece que van a ser como de hora y media o de una hora por ahí para optimizar tiempo. Imagínense, 2 operadores, el paciente y tener 27 padres de familia adentro y tener 4 instructores. En primer lugar, qué calor. En segundo lugar, nos vamos a tropezar todos ahí adentro, ¿verdad? Entonces, no podemos permitir esas situaciones. ¿Por qué? Porque a veces los padres de familia, si son ya niños, pacientes de 5 años en adelante, a veces no es bueno que estén adentro. A veces es bueno que los niños comiencen a ser independientes, que tengan su valentía, que tengan su maduración emocional y que se sientan capaces de estar en un lugar ya sin sus papás. Claro está, la primera visita sí es importante que el papá, la mamá, el hermano, el tío, el guardaespaldas, la niñera llegue para poder saber, para poder conocer, hacer la anamnesis, como decía el doctor Taracena en la primera clase, en las primeras clases, realizar ese interrogatorio de historia médica, de historia dental. Tiene que haber un responsable. Tiene que existir alguien allí para conocer cuál es la relación padre de familia, niño, y cómo es que vamos a nosotros esperar que sea el comportamiento del niño ya estando en la clínica dental. A veces hay papás que no nos ayudan mucho y por eso es que preferimos que se queden afuera. En cuanto los niños vayan creciendo, ellos solitos entran. En la segunda, en la tercera visita, en la primera, pues sí tenemos que tener contacto con los papás. En la segunda, tercera, cuarta, ya ellos pueden entrar. Miren esta situación de acá. Yo solo les quiero decir que esta fotografía la puse adrede. ¿Por qué? Porque no es una forma adecuada de recibir a un niño, a una niña. Como yo soy demasiado grandote, gigante, me dicen los niños a veces, entonces yo tengo que bajarme, en primer lugar, bajarme yo, casi que arrodillarme y a nivel, verme a los ojos con los niños y bajarme también en el lenguaje de los niños para ganar esa confianza, para romper ese hielo inicial. Si me miran con ese traje a la hora de entrar y puchica, este parece carnicero con ese traje que tiene ahí. ¿Y por qué tiene ese traje? ¿Qué me va a hacer? ¿Y por qué? Entonces, en primer lugar, tenemos que agacharnos a ese nivel, ver ojo a ojo, ¿verdad? Y preguntar cómo se llama y cómo le gustaría que le llame. Ese es el primer contacto que ustedes tienen que tener con sus pacientes a la hora de conocerlos, darles la mano si quieren o un chócale si es un hombre, si quieren darle un abrazo si es una nena, pero agacharse mucho y bajarse al lenguaje de ellos. ¿Cómo te llamas? Y cómo te gusta que te llamen, ¿verdad? Porque esa va a ser la relación o la forma en que ustedes van a estarse dirigiendo a ese niño, a esa niña, de una manera más amigable, de una manera de más confianza. ¿Por qué no queremos que los papás entren? Porque a veces son papás miedosos, a veces son papás ansiosos. Es que fíjese que yo me tiemblan las canillas, aquí fíjese doctor, y entonces, pobrecita mi hija, también de plano que le están temblando las canillas. ¿Creen ustedes que es una buena forma? Es una buena influencia.
ese factor psicológico está muy fuerte en la nena porque su papá está demostrando muchas cosas y no nos ayuda que él esté adentro con esta actitud. Entonces, por eso es que no preferimos. Hay papás que también son muy autoritarios, perdón. Son muy mandones y casi que se quieren sacar el cinturón enfrente de uno ahí en la clínica. Si no te dejas, te voy a pegar. Si no colaboras, te voy a jalar el pelo. Y entonces son situaciones que no debemos permitir. Todo esto tenemos que irlo viendo en esa primera visita, ese primer momento, ese primer contacto que tengamos con los niños y con los papás. Ya nos podemos dar una pequeña idea de cómo va a ser la respuesta de nuestro niño. Va a ser temeroso, va a ser introvertido. En esta situación, en este cuadro que vemos aquí, en esta escena, el niño no va a ser autoritario, el niño va a ser tímido, va a ser retraído, va a ser introvertido, va a ser temeroso, él va a ser, inclusive va a ser distraído, va a tener una combinación de las dos personalidades, porque no lo dejan crecer, no la dejan crecer, no la dejan ser ella misma, no la dejan madurar emocionalmente hablando. Entonces tampoco nos ayuda esta forma de ser de los papás. Por eso es que preferimos que no ingresen. En la primera visita sí, en las demás ya no. Otro de los factores que es importante que afecta en el buen comportamiento de los niños o en el mal comportamiento de los niños es tener ambientes adecuados, diseños de la consulta y de la sala de espera adecuados a los niños. Podemos tener blogs de imágenes para colorear, crayones, juguetes. Si ustedes quieren, pueden tener un Nintendo Wii, un Sega, un PlayStation 24,000 para que en la sala de espera comiencen a romper ese hielo y que se sientan cómodos los pacientes. También la decoración debe ser acorde a las edades, porque imagínense ustedes, un niño de 12 o 13 años entrar a un espacio de Walt Disney, casi que se muere, ¿verdad? O sea, tenemos que ser muy acordes a las edades. Este es un espacio clínico que utilizamos, que yo utilizo para pacientes menores de 5 años, 4, 3, 2, y para hacer los procedimientos a través de fármacos. En las clínicas de la Facultad de Odontología se hicieron esfuerzos para colocar estos juegos, esta área dedicada a los niños, y sobre todo es para ir rompiendo el hielo de los niños antes de entrar a la sala de espera, antes de entrar al espacio operatorio, y también puede servir como un refuerzo positivo en el momento de que el paciente colaboró dentro de la clínica, se le hizo el tratamiento que correspondía en esa cita. Ok, mira, hoy lo que vamos a hacer es que si tú, como eres mi amigo, eres mi amiga, si tú colaboras, abres tu boca, yo te pongo la coronita, el casquito que te voy a poner, después yo vengo y juego contigo acá. Miren ustedes, yo creo que en ese sentido tenemos que dedicar tiempo a los niños. No es lo mismo atender a un adulto, a una señorita, a un joven, a una persona de la tercera edad, que a un niño. Ustedes tienen que tener el tiempo suficiente y por favor no estén corriendo. Es que, mira vos, fíjate que se me juntaron mis pacientes y yo voy a despacharme al niño rapidísimo, le voy a hacer la pulpotomía rapidísimo y mira, haceme la campaña, subime a mi paciente de fija y ponerle anestesia y ahorita subo yo. No, no es así. Tómense su tiempo, por favor. De ustedes depende de que el manejo de la conducta de ese niño sea adecuada desde el principio. Tómense su tiempo. Si ustedes quieren aprender y manejar a sus niños y de refilón también hacer sus requisitos para ya poderse ir al EPS, dedíquense el tiempo, dedíquense el día, si es posible, ese día de odontología pediátrica, solamente vean 2 pacientes, uno en la mañana, el niño, o el niño en la tarde y un paciente adulto en la mañana.
no se hagan bolas, no intenten abarcar mucho, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y en odontología pediátrica, cada cita es importante, cada momento es importante. Entonces, regresando al tema, espacios agradables. Puede ser que ustedes no tuvieron la cooperacha para ir al centro a comprar los juguetitos, pero podemos decirle, muy bien, aquí yo voy a venir a jugar contigo 15 minutos. 15 minutos vienes a jugar y luego ya te llevo a tu casa o ya te llevo con tu mamá, con tu papá y ya se pueden ir. Es una forma de refuerzo positivo, es una forma de poder entusiasmar al paciente. La sala de espera de la clínica de la facultad a veces tiene información muy gráfica en donde aparece inflamación de encías. Me parece que Gabriel está muy contento por ahí. No sé si le podamos decir o si Blanqui puede apagar ese micrófono, por favor, porque si no, no vamos a poder continuar. Gracias, muy amables. Puchi, que eso es parte del manejo, técnicas del manejo de la conducta. Imagínense, un paciente ya 12, 13 años, 14 años, llega a una clínica dental donde, puchica, hay reggaetón y hay luces y wow, va a decir, yo voy a querer venir la otra vez, mucha, y voy a traer a otros amigos para que les traten también, porque aquí es buena onda. Eso también es parte, ese fue un ejemplo de musicoterapia, se llama, para poder distraer la atención del paciente. Entonces, en la Facultad de Odontología, hoy por hoy existen unos canceles que se pusieron para bioseguridad por la pandemia y que hoy por hoy, pues tal vez no es muy funcional para esa pandemia porque ya desapareció, porque ya se quedó como una enfermedad endémica, pero sí nos va a ayudar para limitar la visibilidad entre un espacio de trabajo y otro, para no contaminar a este paciente si en el otro espacio de trabajo están colocando anestesia, por ejemplo. Entonces, el diseño de la clínica dental debe ser adecuada, con las paredes con colores adecuados, coloridos, buena iluminación, buena ventilación, ¿verdad? Para que se sienta que esos factores externos ambientales no vayan a afectar también a el paciente. El vestuario del odontólogo también es importante que lo vigilemos. Se prefiere no colores blancos porque el niño lo va a asociar con pediatra, con enfermeros, con vacunas, con inyección, con dolor, con pinchazo. Entonces, si es blanco, pues ponerle algunos adornitos, ¿verdad? Algunas imágenes ahí que llame la atención y que sea agradable para nuestros pacientes. Si tenemos todavía los cascos o caretas y trajes de bioseguridad, pues podemos inventar que es un traje espacial y podemos crear una historia para que nuestros pacientes puedan estar de una forma mucho más cómoda. Los objetos dentro de la clínica también podemos enmascarar, podemos cubrir las jeringas aspiradoras con ciertos objetos infantiles, de tal manera que todo esto lo hagamos agradable. La lámpara dental podemos colocarle algunos peluches. La doctora Molina tuvo una idea muy buena hace unos años en donde habían unos muñequitos. Ellos hicieron, creo que recibieron la donación, me parece ser, de alguien. Y entonces habían muñecos, habían juguetes para que el niño fuera a escoger y que se sintiera acompañado en ese momento. Los objetos que están en contacto con fluidos orales críticos, orgánicos, fluidos, sangre, saliva, debemos tenerlos aparte, debemos tenerlos cubiertos, lejos del campo visual de los pacientes niños, porque si nomás entran a la clínica y miran el recipiente de material crítico, con guantes, con gasas, con hisopos, con sangre, imagínense lo que van a pensar, ya no van a querer ir. Por eso es importante que en la clínica, normalmente en cada puesto de trabajo, hay un recipiente para material crítico
y otro para desechos convencionales. Entonces, veamos constantemente si no se encuentra algo a la vista que pueda perjudicar la visibilidad del niño y su conducta. Las escupideras también, por favor, estén constantemente viendo que no haya saliva con sangre, porque entonces puede afectar también a esa conducta, ese factor ambiental externo puede afectar en la conducta del paciente amigo, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Doctor, disculpe. Sí. Buenos días. Solo Buenos tengo días. una pregunta. Sí, ¿La cuéntame. ausencia y presencia de los padres es parte de los factores psicológicos o físico-ambientales? Bueno, en algún momento podemos mencionar que pueden cumplir las dos funciones. En primer lugar, pudiera ser que en ese momento preciso, ¿verdad? Sea un factor ambiental externo. Porque si un padre de familia es muy temeroso, es muy ansioso, es muy autoritario, déjate, no te movas, te voy a pegar, sentate bien, acostate bien. Entonces, todo eso, el niño en ese momento, no solo él tiene un conflicto interno emocional, él está teniendo un primer contacto con un dentista y pues de repente ya lo malearon antes y le dijeron, mira, te van a poner una inyección, te van a poner una vacuna, te van a quitar una pieza dental, vas a tener sangre. De repente ya esos factores psicológicos ya afectaron. Entonces, en ese momento la presencia o ausencia puede ser también un factor físico-ambiental, en ese momento. Pero, estando en casa, pueden ser factores psicológicos, porque le compartieron, le transmitieron su ansiedad, su autoridad, su falta de atención hacia un tratamiento dental. Entonces el niño va a llegar a la clínica dental con esa actitud, ¿verdad? Quedó claro. O sea, hay algunos factores que pueden en algún momento fungir en ambas vías, al igual que las técnicas del manejo de la conducta que les voy a presentar a continuación, en algún momento pueden ser de una forma o de otra forma. Y en especial, quiero decirles de que no es que vamos a decir, ok, mi paciente ahorita se comportó así, entonces voy a usar la técnica número 45. No. Con la experiencia ustedes se van a dar cuenta que cuando menos sintieron, usaron técnicas del manejo de la conducta de comunicación y usaron técnicas del manejo de la conducta de modificación de la conducta también, que es lo que vamos a ver a continuación. No sé si te quedó un poquito claro. Sí, doctor, súper, gracias. Excelente. Entonces, ¿hay más dudas? No. Bueno, entonces vamos a continuar. El siguiente segmento es técnicas del manejo conductual de tipo comunicación. Y las de comunicación, en realidad, yo me entretuve mucho en el segmento anterior, pero casi que iba adentrándolos a ustedes a esta otra parte. Porque hablamos de la cita introductoria. Como técnicas de comunicación, podemos ver. Ustedes se recuerdan en la imagen anterior en donde yo estaba paradote ahí con mi traje de carnicero, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hice? En esa cita introductoria, ¿qué fue lo que pasó? Yo me bajé al nivel del niño, casi que mi vista al nivel de la vista de los pacientes. Yo les pregunté, ¿cómo te llamas? Ay, qué bonito nombre. ¿Y cómo te gusta que te digan? Ah, muy bien, lo voy a tomar en cuenta. Y mira, te quiero presentar. Esta es la silla dental, que es como que fuese una nave espacial. Esta nave espacial, o es como que fuera un carrusel de cuando tú vas a las vueltas de las ruedas en las ferias, tú te das cuenta que hay ciertas sillas donde tú te puedes subir, mover o dan vueltas un poquito, pues esta es más especial. ¿Por qué? Porque la podemos subir y la podemos recostar hacia atrás y para adelante. Entonces, esas primeras citas introductorias es importante porque nos tenemos que bajar al nivel del niño, de la niña,
Vamos a conocer la relación que hay con los papás, la influencia de la conducta del papá sobre el factor psicológico del niño, ¿verdad? Y vamos a tener una predicción de cómo es que vamos a poderle entrar a nuestro paciente y qué es lo que tenemos que ir haciendo. Conforme vaya pasando el transcurso de esa cita introductoria, ellos se van abriendo más y van externando cosas. Fíjate que hoy me regalaron un chocolate. Entonces uno ya utiliza esa frase, esa conversación para, bueno, ¿y a ti te gustan los chocolates? Y mira, ¿y cuáles son tus preferidos? Entonces uno tiene que interesarse muchísimo en lo que el paciente está diciendo. En esa cita introductoria, en esa primera visita es importante. Recordemos que ya la sala de espera estuvo antes, en donde ellos pudieron colorear en una mesita, en unas sillitas. Ellos pudieron, bueno, en sus consultas privadas tener un videojuego, si ustedes quieren, aromaterapia dentro de la clínica, musicoterapia dentro de la clínica, paredes adecuadas, iluminación, ventilación, ¿verdad? Para que se sientan cómodos y agradables. Algo que es importante también, y como un paréntesis, y eso no aparece en el documento, al paciente, al niño no le gusta sentir el mal aliento del dentista. Por favor, como una sugerencia, yo sé que a veces estamos corriendo y que estamos terminando el paciente totales y tenemos que ir a removible y de repente después a odontopediatría. Tengamos ese cuidado, ¿verdad? De tener siempre nuestro aroma, nuestro desodorante, limpia nuestra boca, preferentemente no fumar antes de atender al paciente, preferentemente no consumir café antes del paciente porque son olores muy escandalosos, ¿verdad? Y entonces el niño lo rechaza. Perdón que lo diga, pero es una sugerencia, ¿verdad? Entonces, en esa cita introductoria, damos las reglas del juego. Mira, Katy, aquí tenemos lo que es una cajita de premios. Cada vez que tú vengas, puedes seleccionar cualquier premio de los que están aquí. Y cada vez que tú, como eres mi amiga, colabores conmigo y yo colabore contigo para curarte el diente y la muelita, te vas a poder llevar un premio, el que tú quieras. Tú vas a escoger y de repente echa un vistazo porque de repente en la siguiente cita puedes escoger el segundo de tu elección. Pero si tú no colaboras conmigo, no eres mi amiga, entonces yo no puedo curar tu diente. Yo no puedo colaborar contigo y entonces tampoco no puede haber premio en esa cita. Esas son reglas claras que tenemos que utilizar en la primera cita. Incluso esta información la tenemos que manejar con los padres de familia en una salita a la par y decir que vamos a platicar de estas cosas. Y no es que sea maltrato infantil, porque ya en una oportunidad nos pasó en la facultad que hubo un gran problema por unas paletas y entonces ya estaban acusando de que en la facultad, en la clínica, hacíamos maltrato infantil porque ofrecíamos las cosas y no las entregábamos. Y es porque faltó comunicación, ¿verdad? En esa cita introductoria damos las reglas del juego. ¿Creen ustedes que un niño no va a colaborar dándole todas estas herramientas? De repente entró ansioso, de repente es un paciente tipo 3 que es positivo, pero vamos a lograr que sea definitivamente positivo. O tal vez es un paciente negativo y lo vamos a cambiar a que sea positivo, ¿verdad? Técnica, decir, mostrar y hacer. Esta niña en verdad entró así. Créanme que entró así. 7 años. Había tenido experiencias previas muy malas en otra clínica dental. La mamá la llevó con la dentista de ella, que no era especialista en niños o que no trabaja frecuentemente con niños. No quiere decir de que todos los niños tengan experiencias buenas solo con especialistas. No es así.
Hay personas, mis colegas, tienen mucha experiencia, tienen mucho manejo en la conducta del niño y tienen muy buenas experiencias sus pacientes. Pero esta señora quería, puro chaleco, llevar a su hija a que la atendiera su dentista. Y su dentista no quería atenderla. Entonces su actitud no era positiva también. Entonces pasó mal un momento. ¿En qué consiste esta técnica? En decir, mira, solamente te voy a evaluar. ¿Evaluar qué significa? Voy a observar dentro. Mira, voy a sacar este espejito que es de princesa, que es de campeón, si fuera niño, y solamente quiero ver dentro. Mira, no voy a hacer nada, mi otra mano está aquí arriba, no pasa nada malo, no pasa nada malo, escúchenme, no pasa nada malo, abre tu boca, no pasa nada malo, no pasa nada malo, no pasa nada malo. Eso tiene que ser repetido frecuentemente para que ellos se convenzan, emocionalmente hablando, que no pasa nada malo, ¿verdad? Después ya podemos hacer, mira, te voy a hacer una profilaxis y de repente se van a quedar así. Nosotros tenemos que bajarnos al lenguaje del niño. No podemos decir, mira, te voy a hacer una pulpotomía hoy. ¿Y eso qué es, verdad? Me van a poner un pulpo adentro de la boca, me van a poner un pulpo dentro de la muela. Debemos bajarnos al nivel de los niños. Mira, te voy a hacer una profilaxis. ¿Y con qué se come eso? ¿Verdad? No, mira, te voy a cepillar tus dientes, te voy a un cepillito eléctrico, mira, de los que hacen cosquillitas, mira, te voy a enseñar. Te digo qué es lo que voy a hacer. Te muestro con qué lo voy a hacer. Y podemos tener un cepillito ahí de visita, ¿verdad? Ustedes, que es el que no vamos a usar para trabajar al niño, solamente para que lo puedan tocar y estarlo lavando constantemente, y el que vamos a usar con ella, que esté limpio, de que esté estéril, ¿verdad? Solo para que lo toque, solo para comenzar a desensibilizar esa conducta que tiene. Y luego ya procedemos a hacerle las cosquillitas. Mira, te voy a hacer unas cosquillitas. Mira, fíjate que únicamente te va a vibrar esto y de repente te va a doler. Miren, si estamos hablando este lenguaje, definitivamente no vamos a llegar a nada. Entonces necesitamos tener un lenguaje pediátrico adecuado. Mira, acuéstate, te voy a poner anestesia con esta jeringa y esta aguja. No, no podemos decir eso. Tenemos que omitir mucha información. Decir, mostrar y hacer, lo podemos hacer con la gran mayoría de procedimientos y tratamientos en la clínica, pero menos con la anestesia. No podemos enseñar la aguja a los pacientes. ¿Qué es un niño autoritario y es necio que quiere ver la jeringa? Ok. Le vamos a enseñar la jeringa aspiradora, pero con el tapón puesto. Y de repente con los cobertores que podemos observar aquí. Tenemos que ir cambiando algunos términos. Por ejemplo, no vamos a decir, mira, acuéstate porque te voy a poner una grapa. Se van a quedar viendo los pacientes. Dios mío, me va a engrapar la boca, ya no voy a poder abrir la boca. Son situaciones que tenemos que ir modificando usando un lenguaje. A nosotros se nos ha ocurrido, mira, te voy a colocar un anillo de los dientes, de las muelitas, y va a haber un poquito de presión, un poquito apretado, mira. Y le agarran a ustedes la manita, un poquito apretado es esto, mira. Vamos a colocar esto. Y podemos cambiarle nombre a muchas cosas, así como aparecen en el documento y como aparecen en la cápsula informativa. Como esto es una recapitulación, me estoy tardando mucho, ¿verdad ustedes? Porque hablo demasiado. Técnica de comunicación, distracción. La distracción también funciona muchísimo, ya cuando tenemos al paciente ganado, porque ya le vamos a dar un premio, porque ya le dijimos, mira, te vamos a poner un diente plateado. Y el niño, ¡wow! Un diente plateado. Sí, yo quiero uno, porque mira, vas a ser Iron Man, vas a ser el superhéroe con dientes plateados, por ejemplo. Podemos ir creando algunas historietas y podemos también distraer la atención de nuestros pacientes. Sobre todo, hay que distraerlos
en el momento más difícil, que es de la odontología en general y específicamente la odontología pediátrica, que es el momento de la colocación de la anestesia local, que es el tema que la doctora Ana Lucía Arévalo les va a compartir, me parece ser que la otra semana. ¿Qué podemos hacer? Mira, vamos a acostarnos. Para que no te moleste tus ojos, voy a poner esta servilleta, porque necesito poner este sol artificial que tengo adentro de la clínica para poderte ver bien. Entonces ya la hice porque miren, ya le tapé el campo visual. Ya no se va a dar cuenta si le voy a poner, qué es lo que lo voy a hacer, ¿verdad? En este momento, bueno, vamos a hacer un juego. Y el juego que vamos a hacer es que vamos a levantar la pierna derecha, la pierna izquierda. Y entonces aquí tenemos un premio adicional, un juguetito adicional o 5 minutos adicionales en los juegos de afuera de la sala de espera. Aquel paciente que aguante su pierna levantada más de 20 segundos. Lógicamente el niño no va a aguantar los 20 segundos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a colocar la anestesia bien despacito, despacito, para que no le moleste. Eso se los va a explicar la doctora Ana Lucía Arévalo en su momento, pero solo me adelanto un poquito. Bien despacito, vamos a abrir la boca, una instrucción. Vamos a levantar la pierna, 2 instrucciones. Y además de eso, vamos a hinchar mucho el estómago, porque si hinchamos el estómago, vamos a ver que tú vas a estar muy tranquilo y muy cómodo. Entre más tú respires profundo, vas a estar más tranquilo, más relajado, ¿sí? Entonces ya son 3 instrucciones. Estamos distrayendo la atención del momento del pinchazo o del momento de colocar la anestesia tópica, que es en este momento deberíamos de colocarla, mientras estamos distraídos. Entonces, cuando ya comenzamos con el momento de contar números y de hinchar el estómago, entonces ya es donde vamos a suministrar lo que es el anestésico. Ludoterapia. La ludoterapia viene de las palabras ludos terapus, y que significa hacer un tratamiento jugando. ¿Qué es lo que hicimos antes? Aquí hay ludoterapia. En este momento de contar números y de levantar la pierna, hinchar el estómago, hay ludoterapia, estamos jugando. Por eso es que les digo yo, hay técnicas del manejo de la conducta que se llaman de una forma, pero que las podemos identificar en otro momento o a la par de otra técnica del manejo de la conducta. Entonces podemos jugar con el paciente, podemos hacer un momento agradable desde que está en la sala de espera, desde que entran a la clínica. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿A ti te gustan los juegos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Fútbol? ¿Comidita? ¿Trastecitos? Irse interesando un poco más en las aptitudes y actitudes de los pacientes. En este caso, vamos a jugar con esta nena como que es la asistente dental. Y le pusimos unos guantecitos ahí y en este caso atendimos a su hermanito. Y entonces vamos a jugar de que tú eres la asistente dental y tú le vas a recabar la saliva con esta pajillita, no con inyector. La pajillita la vamos a colocar y vamos a jugar entonces. Control de la voz. Esta es una técnica del manejo conductual que de repente estamos a la mitad de la anestesia con la pierna levantada y aquel se comenzó a mover. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juan. Y entonces el niño lo voltea a ver a uno en ese momento. Y uno debe ver fijamente a los ojos. Gracias. Vamos a continuar. Pedro. ¡Ey! Es una palabra. Aumentamos el tono y luego lo disminuimos y agradecemos porque estamos captando la atención de nuestro paciente otra vez. Esta es la forma de ver
a los ojos de la niña y la niña pues ya puede comenzar nuevamente a colaborar con nosotros. Y por último, las técnicas no verbales de comunicación es todo aquello que podamos utilizar y hacer que no vamos a necesitar del lenguaje hablado. Una palmadita, todo está bien. El sobar un poco la frente también ayuda a relajar al paciente. Todo está bien, pero estamos hablando y además estamos teniendo un contacto con el paciente. O simplemente el mover la cabeza o ver firmemente o indicar que no está bien lo que está haciendo. Esas son técnicas no verbales que podemos utilizar, ¿verdad? Para poder manejar a nuestros pacientes. ¿Dudas de estas técnicas de comunicación? Como teoría está bien, ¿verdad ustedes? Pero como les decía al principio, es importante que toda esta información la podamos llevar a la práctica para poderla ir experimentando y de repente ir haciendo combinaciones de una y otra de las técnicas del manejo conductual. El otro grupo grande de las técnicas del manejo conductual es la de modificación de la conducta. Y en esta podemos mencionar el refuerzo positivo. El refuerzo positivo es importantísimo, importantísimo para que nuestro paciente pueda colaborar. Y un refuerzo positivo es lo que les mencioné en la primera visita, en donde se dan las reglas del juego. Mira, como somos amigos, yo te voy a dar un premio si tú eres mi amigo y dejas que yo te cure tu diente o tu muelita. Y este va a ser cualquiera de estos premios que tengo aquí, tú puedes escoger. O podemos quedarnos 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos en los juegos que están fuera de la sala de espera y yo te voy a estar vigilando, te voy a estar cuidando que no te lastimes. Para un niño ese refuerzo positivo es muy bueno. Esos son refuerzos positivos como de un tipo de regla del juego, ¿verdad? Además, el refuerzo positivo es también cualquier expresión, cualquier palmadita que le podemos dar, todo está bien. Como cuando les expliqué la técnica de decir, mostrar y hacer, con este espejito te voy a ver adentro. Todo está bien, no pasa nada malo, no pasa nada malo, no pasa nada malo. Ese refuerzo positivo debe ser positivo. Debe ser convencer al niño que todo se encuentra bien y que no va a pasar nada mal. Con palabras, con gestos, con miradas, que todo está bien. No te preocupes, todo está bien. Además, el refuerzo positivo lo van a percibir los pacientes si ustedes también están convencidos de querer hacer el tratamiento de sus pacientes. Pero si ustedes están ese día, se desvelaron porque el doctor Oscar Toraya los dejó estudiar muchísimo para el examen y están desvelados, están cansados, no van a estar con una actitud de entradita adecuada o positiva para un tratamiento dental con ellos. Vayan a darse una vuelta, lávense la cara, tómense un cafecito, no, café no dijimos, ¿no? ¿Verdad? Tómense algo calientito, un tecito puede ser, ¿verdad? Y entren con la mejor de las actitudes porque de ustedes depende que el comportamiento de sus pacientes sea de la mejor manera. El refuerzo positivo. La desensibilización. La desensibilización es algo que nos puede llegar muy frecuentemente. Si el paciente ya llega con experiencias previas en donde le atendieron y no fue muy placentero, tenemos que cambiar, modificar esa forma, esa percepción, esta imagen que tiene el niño del tratamiento dental, de la consulta dental, del odontólogo. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de la técnica de decir, mostrar y hacer. El del refuerzo positivo también podemos hacer
El de ludoterapia nos puede servir bastante para desensibilizar aquella situación, aquella escena, aquel mal momento y que poco a poco vaya cambiando. A veces, cuando los pacientes son tipo 2, que son negativos, y tuvieron experiencias previas, casi que las primeras veces, pues va a ser de escuchar, de ayudar, de jugar, pero por lo menos tienen que hacer un pequeño tratamiento. Tienen que hacerle por lo menos una profilaxis, hacerle una limpieza o colocarle un sellador, estar un rato con la boca abierta. No deben dejar que los niños se vayan sin que sea tratado o que se haga un tratamiento por lo menos. Porque entonces ya se van a acostumbrar que solo llegan a jugar y no colaboran en absolutamente nada. Entonces, con esta técnica de sensibilización podemos usar decir, mostrar y hacer, ludoterapia y el refuerzo positivo. Como ya lo aprendimos. En este caso, estamos jugando con esta nena que es la asistente dental, mientras su hermanito está recibiendo una profilaxis, está haciéndose una limpieza y está ella ayudando a poder sacar la saliva. Estamos desensibilizando porque la nena no quería pasar a la clínica. Ella no quería o que tenía miedo que le íbamos a hacer daño. Entonces le dijimos al hermanito, pasa tú antes y vamos a hacer con ella una de las técnicas que vienen más adelante, que es la de imitación. A la hora de ver que su hermanito está recibiendo una profilaxis y que no pasa nada malo y que ella está haciendo ludoterapia, jugando con el eyector, pero está viendo que está sacándole la saliva, va a colaborar con mejor actitud y ya después logramos que pudiera estar sentada para hacerle por lo menos una revisión. Las técnicas de imitación. Ustedes se dieron cuenta hace un rato que la nena estaba parada, no quería sentarse en la silla, pero porque hicimos técnicas de imitación, ludoterapia con su hermanito, ya dejó acostarse, ya dejó evaluar, inclusive le hicimos una profilaxis en esa oportunidad a la nena también. Hay algunas técnicas que necesitamos explicarle a los padres de familia. Para todo procedimiento que hagamos en la clínica con pacientes adultos y niños, es importante tener un consentimiento informado, tener una autorización para poder realizar X o Y procedimiento y utilizar X o Y técnica del manejo de la conducta. Estas técnicas de limitación normalmente se utilizan en pacientes menores de 5 años, pacientes de 1, 2 años, 3 años, que ellos todavía por su madurez emocional, psicológica, no van a seguir instrucciones, pero que muchas veces necesitan tratamientos de emergencia por tener caries de la temprana edad, como decía la doctora Castillo el otro día, y que ya tengan dolor y que esos pacientes no acepten hacer algún procedimiento usando técnicas farmacológicas como la sedación y la anestesia general. Técnicas de limitación como ir al hospital El Niño Sano. Esta es una imagen de una práctica que se hizo allá en donde la mamá está sujetando al niño mientras el odontólogo practicante, uno de sus compañeros, estaba haciendo una higiene. Esta es una de las formas y de las técnicas de limitación ¿de qué? De movimientos que el niño puede tener para no lastimarse realmente, para sentirse acompañado, para sentirse que es querido, para no sentirse solo y que se sienta que no se le va a hacer algún daño. Dentro de la boca también podemos tener técnicas de limitación y por excelencia tenemos la limitación del movimiento de la lengua y del labio a través de un dique de goma, a través de un aislamiento absoluto. Es una técnica de limitación que psicológicamente hablando hay investigadores que han estudiado que dicen que es tanto la relajación que se obtiene que hasta los pacientes se quedan dormidos. Y muchos de ustedes van a experimentar esto en la clínica. Tener un abrebocas del otro lado
Y el aislamiento absoluto, el paciente se relaja tanto, tanto, tanto de que a veces hasta se duermen. Inclusive sucede más cuando es el turno más o menos de la 1:30 de la tarde, que es cuando ya almorzaron, tipo 12 o 12:30, y son atendidos a la 1:30, se relajan tanto que se duermen, ¿verdad? Y hay algunas técnicas que son prohibidas. Desde el año 2006, la Academia Americana de Odontopediatría prohibió las técnicas mano sobre boca y mano sobre boca y nariz. El odontólogo colocaba su mano sobre la nariz y boca y sobre su boca, consiguiendo dos objetivos. En primer lugar, mano, nariz y boca era para que no respiraran, era para que no ingresara aire a través de su nariz, ni tampoco a través de su boca. Y entonces se quedaban viendo con una forma, de una manera firme, retante, indicando que el que manda en la clínica es el odontólogo. Muchos estudios, muchas demandas, muchas investigaciones que se hicieron a nivel legal, y entonces se fueron desechando de las técnicas del manejo de la conducta. Hoy por hoy no son utilizadas para el manejo adecuado de los pacientes. En realidad, a mí me gustaría quedarme hasta acá, porque estas son las técnicas del manejo conductual que nosotros vamos a poder usar con mayor frecuencia en la facultad y en sus clínicas dentales. Las de tipo farmacológicas, que son las de sedación y anestesia general, igualmente ustedes lo tienen en su documento de apoyo a la docencia, y también está la cápsula informativa con toda la información que ustedes necesitan conocer, porque esas técnicas no las vamos a utilizar en la facultad, en las clínicas de la facultad, y ya cuando ustedes sean profesionales, pues pueden ir adquiriendo ya capacitación y habilidad y asesoramiento para poder utilizar una o varias de estas técnicas. Pero técnicas del manejo conductual serán de comunicación y modificación de la conducta, ¿verdad? Y los factores que pueden influir en la conducta de nuestro paciente negro. Yo me voy a ir quedando por aquí, porque ya estoy viendo que ya son como las 10:30, hablé demasiado el día de hoy. Y cualquier duda, háganmela saber por esta vía o por los foros que voy a habilitar a través de la plataforma, y con mucho gusto los puedo resolver a la brevedad del caso. Créanme, manejo conductual del paciente pediátrico, esta información que ustedes tienen en este apartado les va a servir también para poder manejar a sus pacientes adultos. Definitivamente, hoy es 2x1, como que fuera Domino's Pizza, van a poder ayudarse al mejor manejo de los pacientes adultos, porque yo tengo entendido que no se da en ningún curso manejo de la conducta del paciente adulto. Entonces ustedes pueden ir sacando algunas conclusiones de esta información, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿qué Sí. tan importante es hacerle aislamiento absoluto a un niño? Es que yo tengo un primo que él de verdad no le daba miedo ir al dentista, pero una vez le hicieron aislamiento absoluto y sí quedó como traumado. Y Bueno, no quiere volver a ir por eso. no quiere volver a ir. Bueno, existen muchas formas del manejo conductual y existen muchos procedimientos que se pueden realizar. ¿Qué es lo que necesita este pacientito? ¿Necesita selladores? ¿Necesita restauraciones porque tiene caries profundas? ¿Tratamientos de conductos? ¿Qué es lo que hay que hacerle? Sí, tiene caries. Tiene caries. Muy bien. Aquí nosotros acabamos de ver una gama de factores que pueden influir. Esto fue una experiencia previa, ¿sí? Una experiencia previa del paciente mismo. Es un factor psicológico que le está atacando muchísimo a tu pacientito, ¿verdad?
Entonces, tenemos que modificar la conducta. ¿Y cuáles pueden ser las técnicas de modificación de conducta que acabas de ver? En primer lugar, tenemos un refuerzo positivo. Entonces, se puede ir manejando, ir cambiando esa mentalidad, esa imagen mental que tiene. Podemos ir creando historietas. Mira, vamos a ir a la clínica, pueden buscar la razón por la cual se sintió incómodo. Porque puede ser que en ese momento el anestésico local no obtuvo buen resultado y que le dolió algo, ¿verdad? Hay unas grapas especiales que se pueden utilizar en odontología pediátrica y que no necesitan de colocación de anestesia. Ya en su momento la doctora Cabrera, que les va a impartir operatoria dental, les va a informar de esta metodología y esta forma de hacerlo. Hay grapas especiales que se pueden colocar sin necesidad que el paciente y bajo algunos criterios, ¿verdad? Para poder hacer. Podemos irle cambiando, modificando su pensamiento e indicando que que con esto pues va a funcionar mejor, que si no puede ella acercarse a la clínica y cambiar esa percepción que tiene, le va a doler muchísimo, le va a molestar muchísimo. Cuando nosotros mencionamos a los niños, mira, es que fíjate que tenemos que curar el diente, tenemos que hacer esta restauración porque si no, después se te va a inflamar, se te va a crecer la encía, te va a doler demasiado y es un dolor que no lo aguantas. Entonces, realmente estamos condicionando al niño en primer lugar a que vaya aceptando el tratamiento porque hay que curarlo. Definitivamente hay formas de atención sin aislamiento absoluto. Yo no lo quiero decir aquí porque nosotros en Facultad de Odontología sí requerimos de aislamiento absoluto para cualquier procedimiento. Pero sí hay formas de ir desensibilizando. Si es para desensibilizar a un paciente que tuvo una mala experiencia, pues de repente podemos comenzar haciendo una profilaxis, podemos comenzar haciendo una aplicación de fluoruro, de repente colocando un sellantito con aislamiento relativo, y ya cuando ganemos la conducta y la confianza del niño, ya nuevamente para los procedimientos que involucran el aislamiento de la saliva para un mejor resultado y éxito de los tratamientos, ya colocamos nuevamente dique de goma. Pero sí podemos hacer una desensibilización poco a poco, ¿verdad? Gracias, doctor. A la orden. No sé si existe alguna otra duda, alguna consulta que tengan. Este realmente es un tema muy amplio, es un tema muy largo. Hay muchos ejemplos que a mí me hubiera gustado compartirles, pero igual están las cápsulas informativas, ahí está mucha información de la que yo necesito y necesitamos como departamento que ustedes sepan. Y también está el documento que también es una compilación de muchas informaciones y literatura que se encuentra hoy por hoy a disposición de ustedes también. Y están los espacios que vamos a habilitar de los foros para poder responder las preguntas que ustedes tengan. Y yo pienso que van a existir más preguntas y más consultas cuando ya estén en contacto con sus pacientes, definitivamente. Y estaremos a la orden cualquiera de nosotros en el departamento para poder solucionar sus inquietudes y consultas. Gracias, doctor. A sus órdenes. Bueno, no sé si quieran encender su cámara un ratito para que podamos tener un recuerdo de este momento sincrónico que tuvimos. Espero que esta información les haya servido. Voy a intentar dejar en un apartado especial en la plataforma el enlace de la presentación
para que ustedes la puedan visualizar. De todas maneras, es una compilación de las cápsulas informativas que ustedes ya tienen y esto les puede servir bastante. Con mucho gusto. Doctor, buenos días. Si me permite poder darles una información a los muchachos. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, buenos días, jóvenes. Pues el día de hoy vamos a hacer una migración. Los cursos que están en la plataforma como odontopediatría sección A y sección B van a pasar a ser un solo curso, ¿verdad? Entonces lo van a encontrar con el nombre de odontopediatría. Vamos a unificar a todo cuarto año en un solo curso porque la información que se ensambla en los dos cursos es la misma, ¿verdad? Entonces ahí van a estar distribuidos siempre en grupos de trabajo, van a estar asignados a su sección, van a estar identificados, entonces esperamos que esa migración la hagan todo el día de hoy y mañana que ya puedan tener acceso a la plataforma. Entonces el día de hoy el acceso a la plataforma va a estar un poquito limitado, no se asusten. Solo cuando ya se restablezca el día de mañana, por favor verifiquen que sus tareas estén entregadas y todo, y si tuvieran algún problema, pues no duden en comunicarse con nosotros, ¿verdad? Vamos a tener esa apertura y esa flexibilidad para poder ver que todo marche bien, ¿verdad? Entonces, solamente y que tengan un buen día. Y solamente una última observación. A mí me gustaría que nuevamente ustedes vayan a la infografía de este tema número 5, por favor. Ahí aparece en el paso número 5 una calendarización, un cronograma de la tarea que aparece en el apartado en el paso número 4. En el 4 están los lineamientos de la tarea que estamos solicitando que ustedes realicen. Y en el paso 5 aparece la fecha correspondiente. Y el espacio correspondiente también se va a colocar en su momento. Espero que les haya servido de algo esta información. Y estamos a sus órdenes. Que tengan buen día y nos vemos a la próxima. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias.